Hola comunidad de Radio Semilla, el podcast donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Caicín y hoy hablaremos sobre la edición génica. Es algo parecido a la transgénesis, pero que ahora se puede saltar regulaciones ya que ocupa otro nombre. No es así de fácil como lo estoy explicando. En el episodio vamos a ver con Pablo y Silvia, expertos en el tema, cuáles son específicamente las diferencias y cuáles son las consecuencias de usarlas en distintos aspectos, en el social, en el ecosistémico, en el ambiental, en el de salud personal. Así que espero que disfruten mucho, nos viene súper bien si dejan sus dudas y preguntas en cualquiera de nuestros canales, en Telegram, en Instagram, abrimos recién un canal de LinkedIn, también se pueden contactar por ahí. O si quieren más profundidad, en nuestro chat de miembros. Ese es un lugar donde compartimos de manera mucho más personal, mucho más íntima, todos los temas que vamos conversando en este podcast y vamos profundizando y creciendo juntos. Así que si quieres entrar y activar a tu membresía, puedes poner en tu buscador radiosemilla.com/membresía y verás de qué se trata. También esa es la manera en que sostenemos este podcast. Seguimos haciendo estos contenidos que te nutren, que te encantan. Si sabes de alguien que le pueda nutrir, por favor, comparte nuestros episodios. Esa es la manera que más nos ayuda al objetivo de este año, que es expandir un poco estas historias de regeneración. Antes de continuar con la entrevista, también les quiero comentar que otra de nuestras invitadas, Paola Lagos, junto con Janet Evergreen, que también tiene un episodio en este podcast, están lanzando juntas un programa de psicología pre y perinatal online. Entonces es un programa que tiene una duración de 2 años y está muy enfocado en entender cómo la gestación, el nacimiento y los primeros años de vida nos forman quiénes somos y cómo es el mundo, ¿no? Si necesitamos apoyo, cuando lo necesitamos, si es seguro sentir, vincularnos, si somos bienvenidos o no. Entonces es ideal para personas que son terapeutas, psicólogos profesionales, acompañas procesos de embarazo, nacimiento, crianza, si trabajas con el cuerpo, si acompañas infancias o familias, si eres dula, partera. O si deseas comprender más profundamente las raíces del desarrollo humano. Entonces, si algo te resuena sobre este programa, te podemos pasar toda la info, te vamos a dejar los enlaces en las notas del episodio. Y sin más que contarles, comencemos con la entrevista. Silvia y Pablo, bienvenidos a Radio Semilla. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Silvi, comencemos contigo. Cuéntanos de dónde vienes. ¿Qué haces? ¿Dónde naciste? Sí, bueno, soy uruguaya, pero hace muchos años que vivo en México y soy parte de la Alianza Biodiversidad, que es una red de 13 organizaciones en América Latina, que estamos sobre todo preocupados por el tema justamente, no de la biodiversidad en abstracto, sino sobre todo de la biodiversidad que producen las comunidades campesinas. Así comienza y también tenemos un sitio que es el sitio biodiversidadla.org, que es un sitio entre la Alianza y la Vía Campesina en América Latina. Y luego, además de trabajar, digamos, en la Alianza, yo también en México trabajo con el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECAM, que es una organización no gubernamental que efectivamente hace investigación, que es parte en lo que yo trabajo, pero también es una especie de lugar de encuentro de movimientos comunitarios, sobre todo relacionados al tema rural, al tema del campo, etc. Yo desde hace mucho tiempo he estado siguiendo el tema de los transgénicos, junto con otras organizaciones, por ejemplo, con redes en algún momento en Uruguay y otros con la Alianza. He estado siguiendo el tema de transgénicos, de biodiversidad, los impactos que eso tiene. Y bueno, yo
Eso es lo que he estado trabajando tanto en investigación como en escritos. Yo colaboro con varios medios, sobre todo en México con La Jornada, que es un diario, y también con el portal Desinformémonos. Uh-huh. Y antes de continuar, quisiera que nos des una pincelada de dónde sale tu amor por el campo, la ruralidad, por la naturaleza. Bueno, es difícil encontrar, digamos así, la raíz, porque de hecho, aunque sí, yo nací en el campo, pero me crié en la ciudad, en Montevideo, y en realidad lo que descubro después con organizaciones como GRAIN, que es parte de la Alianza, y que fue la primera organización que editaba la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, que es la revista que era Redes de Amigos de la Tierra de Uruguay, y GRAIN, que son ambas partes de la Alianza, y es un poco entender el papel fundamental que juegan las comunidades campesinas. Yo podría decir prácticamente en todo. ¿Por qué? Al contrario de un poco de la imagen esta que hay de que es como un sector que es como marginal, son unas comunidades que están en el campo, campesinas, indígenas, en realidad es quizás el factor, así como el actor, las actoras más potentes de lo que significa la vida cotidiana y el sustento de toda la humanidad. Y hasta el día de hoy, la mayoría del planeta se alimenta sobre todo por lo que producen las comunidades campesinas indígenas, estas, digamos, que no se ven, o incluso lo que les llamamos en algún momento en el grupo ETC, otra organización, les llamaban las redes campesinas, por ejemplo, la agricultura urbana. Todo eso, en este momento, cuando uno le pregunta a la gente de dónde sale la alimentación, así nada más en la calle, y muchos piensan que la alimentación viene del sector industrial, cuando en realidad cerca del 70 al 80%, no en cantidad, sino en personas y de qué se alimentan, proviene de estas redes campesinas, incluso de huertas urbanas o de comunidades campesinas e indígenas. Y además de eso, cuando uno ve en la historia, digamos así, la historia de los cambios sociales muy importantes, sociales, culturales, siempre han sido cambios que originan como en los márgenes. Y los márgenes son estas comunidades. Entonces, los grandes cambios epocales, en fin, siempre tienen que ver con un tipo de pensamiento que se origina en estas comunidades, que en lo personal pienso que tiene que ver con la posibilidad del conocerse directamente y de tener claras cuáles son las redes y las reglas de convivencia que existen en estas comunidades y un respeto que hay, que no es solo respeto, que es como integración al medio en el que viven, digamos, ¿no? Que no es la vastedad de lo público o lo muy estrecho del punto de vista de interés de lo privado, sino que es cómo nos organizamos en comunidad. Y eso todavía, pese a todo lo que sucede en el mundo, sigue vivo en estas comunidades, ¿no? Pablo, ¿nos podrías contar un poco de dónde vienes? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Bien, yo nací hace 55 años en Uruguay, en un pueblo que se llama Rosario, que es un pueblo de unos 10.000 habitantes, muy cerca de la costa del Río de la Plata, frente a Buenos Aires casi. Y bueno, mi infancia transcurrió en ese pueblo, en unas viviendas que uno se levantaba a la mañana y veía el campo hacia un lado, y a la tarde mirabas por la otra ventana donde se ocultaba el sol y veías el campo hacia el otro lado también, que tenía un arroyo. Entonces fue una infancia linda, muy en contacto con, ¿cómo decirte?, con la naturaleza de ese pueblo. No viví en el campo, sí tenía amigos que iban al campo, pero no sé, salíamos a pescar, a bañarnos en el arroyo, a andar por ahí, y bueno, en ese sentido siempre disfruté mucho de estar como en contacto con la naturaleza, y siempre fui muy curioso. Curioso de romper hormigueros y ver qué pasaba con las hormigas, de observar cómo crecían las plantas, de cosas así, medio volado en algún sentido. Y bueno, mi padre fue un docente de biología que tenía muchas inquietudes porque jugaba al ajedrez, era director técnico de básquetbol, entonces tenía como mucha incidencia social ahí en el pueblo. En ese sentido, y mi madre, que era una mujer siempre muy, muy activa,
también fue docente de biología y muy buena cocinera y siempre propiciaba reuniones sociales, entonces tuvo una vida en ese sentido muy buena, pero tuvo las amarguras de la dictadura también en Uruguay. Mi padre fue preso cuando yo tenía unos 9 años, fue preso político varios años, y eso en mí también desarrolló muchos sentimientos de solidaridad y de identificarme con personas que de alguna manera estaban como medias clandestinas en la sociedad. No era porque tuviéramos una situación de clandestinidad, pero yo era hijo de preso político, entonces me relacionaba con los pocos hijos de presos políticos que había en ese pueblo, que si bien yo no iba a la escuela con ellos, no eran mis amigos más directos, tenía como una especie de complicidad ahí. Creo que eso me marcó bastante en mi infancia. Y desarrollar también como un sentimiento de que por qué las buenas ideas son perseguidas, o por qué la buena gente que hace buenas acciones, el poder las persigue. Ese tipo de cuestionamientos y de planteos que bueno, me llevaron a ya muy joven, como a los 14 años, mis padres se separaron. Después que mi padre salió de la cárcel, nos fuimos a vivir a Montevideo, a la capital. Estoy yendo mucho para el interior, pero ya después en el liceo y eso, secundario, no sé cómo le dicen acá, empecé a militar un poco en el movimiento estudiantil. Allá a la izquierda uruguaya es bastante potente, pero siempre fui medio reacio a la política que hacían los partidos políticos. Y bueno, en un momento me empezó a picar un poco el bichito del anarquismo, cuando ya estaba entrando a la universidad, y ahí fue que me encontré con la Comunidad del Sur, donde estaba Silvia, y que mezclaba, bueno, también mi padre cuando estudiaba Bellas Artes, cuando era muy joven, había estado en contacto con gente que era de la comunidad. Yo en el pueblo que vivía tenía unos vecinos que eran gente que habían estado en contacto con la comunidad, de esa comunidad del sur, y habían vivido en otras comunidades en Argentina. Pero espera, ¿eran comunidades intencionales? Intencionales, sí. Ajá. Claro, es verdad que acá usan el término en otro sentido. Claro, para nosotros comunidad suele ser comunidad indígena normalmente. Claro, no, comunidades intencionales, más bien de corte más bien anarquista, que en el caso de la Comunidad del Sur era una comunidad que en realidad mezclaba cuestiones del marxismo, del anarquismo y del ecologismo. Estaba buenísimo. ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Sí, y bueno, entonces cuando tenía unos 18, 19, dejé de estudiar, me fui a vivir a la comunidad esa, que viví como 10 años. Y ahí fui que me vinculé con redes, con el tema más del movimiento agroecológico, porque en esa comunidad teníamos varias actividades, teníamos imprenta, teníamos la chacra, yo trabajaba en la chacra, y como esto fue a principios de los 90, una finca, esto fue a principios de los 90, y bueno, en realidad fue un momento muy germinal, después de que terminaban varias dictaduras en la región y que mucha gente que había estado exiliada en Europa volvía, y había una lectura del ecologismo distinta a la que uno veía con Jacques Cousteau, del ecologismo más conservacionista. Y bueno, para las curiosidades que yo tenía y mis intenciones de desarrollo de mi vida, fue una cosa muy importante. Y bueno, yo siento que es un continuo eso, esa experiencia duró lo que duró, yo viví 10 años ahí, medio que se desarmó eso, pero produjo muchas cosas, entre otras redes, que es una organización, Redes Amigos de la Tierra, a la cual pertenezco aún. Pero también ahí fundamos cooperativas de producción agroecológica. Yo participé en la fundación de la primera asociación de productores orgánicos del Uruguay, cosas así. Hicimos el primer sistema de canastas de verduras y eso. Y después, cuando se empezó a desarmar esto, que era una cooperativa, empecé a estudiar de vuelta. Empecé a estudiar química, yo quería estudiar bioquímica, pero no existía la carrera todavía. Entonces, pues, empecé de a poquito a estudiar bioquímica. Mientras trabajaba en la finca. Después, cuando me fui, manejaba camiones de publicidad en un momento. Repartí agua también, bueno, muchas cosas. Y bueno, empecé a estudiar de vuelta hasta que me recibí, después de muchos años.
Entré a la universidad y el año pasado defendí mi tesis de maestría, así que mis tiempos son un poco, pero bueno, en esa estoy. Ay, qué maravilla, pucha, hay toda una vida de aprendizajes atrás. Ya me gustaría hacer 3 episodios más. Ya, veo que es mucho más, hay que sacarle la lengua para poder conocer todas estas historias. Qué maravilla, me quedo con muchas dudas de eso, ¿no? De cómo podemos aprender de esas experiencias, porque siento que muchos de nosotros seguimos queriendo apostar y aprender de cómo hacerlo mejor para que se sostenga en el tiempo. Son ideas fantásticas a las que soñamos, ¿no? Muchos aspiramos, creemos que es lo lógico. Compartir, optimizar cadenas de logísticas, optimizar cadenas de alimento, hacer cooperativas de consumo y de producción. Todo suena tan bien y sí, poder aprender de esos caminos andados para ir moviendo el engranaje y hacer opciones que funcionen más tiempo me parece fantástico. Pero no es el tema que nos convoca. Igual yo quiero profundizar un poquito más con esto, Silvia, de cómo es que te encontraste con Paula y... Bueno, claro, yo también participé de parte de las experiencias estas que nombra Pablo. Y sí, también durante la dictadura en Uruguay. La dictadura en Uruguay empieza en 1973 y en ese momento sale mucha gente del país. Yo también salgo. Era joven, bastante joven para el momento, como muchos otros, digamos, luchadores sociales en el Uruguay. Entonces también tuve un tiempo en el que viví en Suecia. De hecho, en Suecia fue quizás mi primer contacto más claramente en realidad con amigos de la tierra de Suecia, y en particular con una compañera que ya falleció, que se llamaba Birgitta Brenfeldt, y ella era una apasionada así por la ecología y un poco también, digamos, por todo lo que se relacionaba con las formas de organización, ¿no? Pero además ella era una persona particularmente que una vez leí, hay una autora que me gusta mucho, es una escritora que se llama Ursula K. Le Guin, y ella dice, hay alguna gente que parece que vive para que en su muerte se convierta en compost. Yo cuando leí eso dije, bueno, Birgitta era una persona así, era como si su integración a la naturaleza, ella era sueca, pero también venía como de medios rurales. Y entonces ahí, en realidad, un poco lo mismo que contaba Pablo, pero de otra manera, es que la experiencia esta del exilio y sobre todo del exilio forzado, o en el caso de él fue cuando los padres, de pronto te das cuenta que lo que está alrededor no necesariamente es algo estable y que puede cambiar por muchos factores negativos, pero también por otros que uno mismo va construyendo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso alimentó esto que te decía un poco antes. Claro, fue como un resumen muy apretado para llegar un poco al tema que teníamos para hablar hoy aquí. Pero sí creo que tiene que ver con lo mismo, la historia que yo te decía de cómo son las comunidades que son capaces de reconocerse a sí mismas. O sea, nosotros, bueno, hoy vemos que hay una negación a nivel global. Realmente, por ejemplo, todo lo que son justamente de lo que representan los transgénicos, la biotecnología, la aplicación de la privatización de las semillas y todo eso tiene que ver con la destrucción de un elemento que es fundamental para la subsistencia, que son las semillas, ¿no? Entonces, eso está directamente ligado a las comunidades, o como decíamos hoy al principio del encuentro en el que estamos participando ahora, en Quito, decía un compañero de Honduras, decía, es que no hay pueblos sin semillas ni semillas sin pueblos. O sea, no es que estamos hablando solo de unas semillas como si estuvieran separadas. Y esas sí están muy unidas a esta forma de organización comunitaria, en donde se transmite no solamente los conocimientos de una manera completamente fluida, o sea, no es que hay una manera de transmitir así más orgánica, pero son los conocimientos campesinos, indígenas, sobre las plantas, sobre el medio ambiente, sobre las semillas, son de una complejidad y una sofisticación vasta, enorme, ¿no? Y bueno, eso es parte de esa vida de la comunidad, y al mismo tiempo no está separado, está como integrado.
Pero es como más teórico, pero al mismo tiempo está enraizado en esta realidad que yo he visto. Yo como uruguaya, sabes, los uruguayos tenemos, igual que Pablo, somos uruguayos, y los uruguayos tenemos una especie de carga, digamos así, que es que Uruguay exterminó su población indígena de forma intencional. O sea, como lo hicieron en muchos lugares, pero en Uruguay fue a fines de 1800, o sea, fue muy reciente. Y entonces la mayoría de nosotros venimos de familias que son migrantes, ¿no? Y que vienen de otras partes. Nuestros abuelos son de alguna otra parte del mundo que llegan a ese lugar. Y entonces nosotros no habíamos conocido... no teníamos este contacto así, por ejemplo, con lugares de enorme diversidad cultural entretejida con la diversidad biológica y con las semillas y todo, como por ejemplo Ecuador o como México o como otros países, ¿no? Entonces, claro, para mí, cuando yo salgo de Uruguay, que primero estoy viviendo un tiempo en Perú, y luego voy a Suecia. Entonces son como 3 estadios muy, muy diferentes de organizaciones sociales, pero lo que quería agregar con digamos, un poco a partir de eso es de que es esta forma, digamos así, esta forma tan compleja de las comunidades lo que sostienen realmente al mundo. En la trayectoria que he ido haciendo, por los trabajos que he tenido y todo, he conocido muchas comunidades en muchas partes de América Latina y de otras partes del mundo también, por ejemplo, de Europa, en Suecia, etc. Y me doy cuenta que ahí está una especie de la raíz de la solución real de muchas de las crisis ambientales que vivimos hoy en día. Por ejemplo, no solamente la alimentaria, que lo nombraba hoy, pero también este tipo de producción y de organización lo que realmente es el arma más potente de contener y revertir la crisis climática, que es una de las crisis de las que más se habla, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente no gastar, la agricultura industrial actual es completamente basada en combustibles fósiles, sea por el uso de agrotóxicos que son derivados, o por la cantidad de transportes, o por la cantidad de desperdicio. Y todo eso, digamos, en estas comunidades rurales más indígenas, no solamente no existe, o sea, no es que se tenga que mejorar, sino que no tienen ese tipo de dinámica. Entonces, no es solamente el hecho de conservar las semillas o algo, digamos, como muy, muy separado de la crisis, sino que es también una relación con el suelo, con el agua, con los bosques, que es una relación de sobrevivencia. Uno la puede poner muy bonita, como decir, bueno, además es un sentimiento. Y bueno, en fin, a mí muchas comunidades en México me han tocado el corazón, su sentimiento con respecto al maíz, ¿no? Por ejemplo, así de la relación que tienen. Hace poco, yo soy parte, no lo nombré antes, de la Red en Defensa del Maíz en México, que es una red de comunidades y organizaciones. Entonces, lo puede poner uno en el tenor de escuchar, por ejemplo, cómo la gente habla del maíz en México, seguramente, y en Guatemala, en los países del maíz. Realmente es como una parte de sí mismo, de la vida, de todo, incluso la gente es de maíz, ¿no? Así es como la historia, digamos así. Lo puedes poner de esa manera, que es absoluta verdad, es así, o también puedes decir, bueno, es que además, si no cuidan el suelo, el agua, los bosques y todo eso, no sobreviven. Entonces, la relación con la naturaleza tiene una dimensión de cosmovisión y de valores de tipo, digamos, espiritual y existencial, pero también de sobrevivencia, no están separados, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que lo hace tan potente y de alguna manera también tan resiliente, porque pese a que es verdad que hay embates cada vez mayores para terminar con este tipo de organización comunitaria y con que el 80 o 90% de las semillas que hay en el mundo están en manos campesinas. O sea, la industria solo tiene el 10%. Pero no es solo terminar con los mitos, sino terminar con esto tan tremendo que es el sustento de la humanidad. Entonces, por eso te digo, están todos esos niveles entremezclados, ¿no? Entonces, solo te quería decir que no era solo, digamos así, que me atraía no es porque piense que qué maravilloso, que lo pienso, y estoy agradecida por haber encontrado tantas comunidades con tantos valores y pensamientos tan complejos y tan integrados así a tantas naturalezas, digamos, sino que además realmente es como
pienso que de las grandes crisis que vivimos hoy en día, las crisis de alimentación, de salud, de medio ambiente, climática, tienen una fuerte posibilidad de resolverse a través del funcionamiento de estas comunidades, ¿no? Muchas gracias, Silvi, por lo que aportas, porque nos diste el contexto, no solo de la importancia de la cultura para la alimentación, sino también por qué la semilla es la base de todo lo que vamos a hablar hoy, y cómo afecta también a la vida de cada una de las personas que están escuchando en este momento y de todos nosotros también. Así que gracias, perfecta introducción. Ahora me gustaría un poco explorar esto, ¿no? Nos dijiste que el 80% de las semillas del planeta todavía siguen en manos campesinas, pero hay un 20% de semillas que están controladas por las corporaciones. Y según la información que ustedes me mandaron, solo 5 empresas tienen el control total de estas semillas. Es una locura el monopolio, ¿cierto? Y entiendo que controlan también la mitad del mercado mundial de semillas comerciales y 2/3 del de agrotóxicos. Porque claro, las semillas campesinas, a pesar de que son el 80%, normalmente no se venden, se intercambian, ¿cierto? Entonces, para quienes quieren diversificar de pronto un poco más o no tienen tanto conocimiento, el mercado comercial es el más accesible y generalmente los recursos van a estas empresas. Y entiendo que estas empresas están empujando para nuevas tecnologías dentro de las semillas. Pablo, ¿nos quieres contar un poco de esas diferencias? Digamos, una semilla híbrida, una semilla transgénica, una semilla con edición génica. Danos así breves rasgos. Bueno, desde que la humanidad, digamos, hace agricultura, ¿sí? Básicamente lo que ha hecho es, según sus necesidades alimenticias y culturales y recreativas, ha ido seleccionando, domesticando, como se dice, ciertas especies de vegetales y de animales, que lo que se basa es en la variabilidad natural que hay dentro de las especies. Las especies se definen por algo, ¿sí? Porque tienen la mayor parte de su carga genética en común, pero tienen rasgos que las diferencian a todos los individuos de esas especies, y es a partir de esa variabilidad que hay en la naturaleza que los seres humanos hemos ido seleccionando, según esto que nombré antes, ciertas especies en particular y ciertas características en particular, algunas con más éxito, otras con menos, algunas son más fáciles de domesticar, otras son menos. Y eso es lo que ha sido históricamente el mejoramiento genético que hemos hecho, tanto de las razas animales como de las especies cultivables. Después ya después de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, ya con las leyes de Mendel, que fue de finales del siglo XIX, se empieza como a profesionalizar, digamos, si se quiere, esto del mejoramiento, y sobre todo con la Revolución Verde aparecen institutos que al principio eran públicos, que aplican como que el método científico y ciertas herramientas que ayudan a ir más rápido en el mejoramiento genético, pero en el sentido que la sociedad capitalista lo requiere, ¿no? Ya no estoy buscando un maíz que sea valorado por mi comunidad local, sino que estoy buscando un maíz que llegue a lo que se llama el rendimiento potencial del cultivo, que entonces han establecido que el rendimiento potencial del maíz son 10.000 kilos por hectárea, por decir un número. Bueno, la zanahoria delante del burro es llegar a los 10.000 kilos por hectárea, ¿no? Entonces empiezan esos criterios y esa forma de hacer mejoramiento, pero sigue siendo mejoramiento basado en la diversidad que hay dentro de las especies. Con el advenimiento de la ingeniería genética, esto es poder manipular la información genética a través de ciertas metodologías, surge la posibilidad de ahora incorporar a una especie vegetal, por ejemplo, genes de otra especie que no es sexualmente compatible, y yo le puedo introducir esa información genética para que ahora esa especie vegetal tenga un carácter que antes no tenía. Típicamente los cultivos tolerantes a herbicidas, ¿sí? Que lo que han hecho es, el más famoso es el glifosato. ¿Qué pasa? El glifosato es como un herbicida generalista, mata casi todas las plantas, menos unas pocas, ¿tá? Pero no se podía echar durante la fase de cultivo, por ejemplo en la soja o en el maíz o en los principales cultivos, porque los mata, ¿sí? ¿Por qué los mata? Porque bloquea una enzima que es muy importante para el metabolismo de la planta, pero las bacterias tienen una aversión
algunas bacterias tienen una versión de esa enzima que el glifosato no las bloquea. Entonces, ¿qué han hecho? Le han sacado la información genética de la bacteria, se la han puesto a la planta para que ahora la planta, aparte de esa enzima que es bloqueada por el glifosato, tenga la versión bacteriana que si hay glifosato no se tranca, digamos, ¿no? Sigue funcionando y la planta puede seguir viviendo. Esos son los transgénicos, ¿está? Donde yo le pongo a una especie determinada una información genética que viene de otra especie con la cual no es sexualmente compatible. ¿Está? Se hace por un procedimiento de ingeniería genética, que es transgénesis, que es bastante bruto. En realidad, para transformar las células vegetales se usa una herramienta que se llama de Shin Gun, la pistola de genes, y se bombardean un montón de células con partículas revestidas en el ADN que le quiero que le entre a prepo ahí a la célula. Bueno, muchas de esas células no prosperan, pero algunas sí prosperan, y estos son los que se llaman los eventos de transformación de los transgénicos. Pero no me quiero ir mucho en detalle. Para que quede claro, hasta antes de la ingeniería genética de la transgénesis, el mejoramiento era en base a la variabilidad genética dentro de la especie. Con la transgénesis empezamos a incorporar, yo no, y Silvia tampoco, y vos tampoco, las empresas empiezan a incorporar a los organismos información genética de otras especies. ¿Por qué hacen esto las empresas? Bueno, si vos vas a la página de la empresa es para solucionar el tema del hambre del mundo, para tener una producción más sostenible, para cuidar el planeta, pero la verdad que es para vender, en este caso, más herbicidas, porque son las mismas empresas. Monsanto, la archienemiga de los agricultores familiares y de los campesinos, tenía la patente de glifosato, se le estaba por vencer la patente de glifosato, y, oh casualidad, justo antes de que se le venza la patente de glifosato, sacó la soja tolerante a glifosato. ¿Está? Entonces, en realidad esta tecnología viene de la mano de las necesidades que tienen las empresas de seguir creciendo, ¿sí? Desde el punto de vista económico, y también la aplicación de la ingeniería genética da la posibilidad a las empresas de patentar ese procedimiento. En algunos países no se puede patentar vegetales, en otros sí, pero siempre llegan a hacer acuerdos con las empresas semilleristas donde hay un reparto de regalías. Cuando yo compro semillas transgénicas son mucho más caras que las comunes, y lo que estoy pagando en parte son las regalías de la empresa que de alguna manera desarrolló esa tecnología. Es una manera de privatizar el conocimiento. Esos son los transgénicos. Prometieron muchas cosas con los transgénicos, que iba a haber un montón de rasgos, que iba a haber alimentos que iban a ser maravillosos, pero en realidad hay solo dos tipos de rasgos, que es tolerancia a herbicidas. Los herbicidas son productos químicos que matan plantas, y otros que producen toxinas para ciertos insectos que son plagas de las plantas, ¿tá? Básicamente son esos dos rasgos. ¿Y por qué no lograron más cosas? Porque la naturaleza es compleja. Son muy pocos los rasgos que vos modificando, porque vos le pongas a una planta un gen de otra especie, entonces esa planta ahora va a ser más alta, va a producir más, va a ser más nutritiva. No funciona así. En realidad, la mayoría de los rasgos de más interés son rasgos que están, digamos, determinados por la acción de un conjunto de genes y por las interacciones que tiene ese organismo con su medio, con el medio donde se desarrolla. Como esto ya como que estamos a tope con los transgénicos, ya no se puede generar mucha cosa más, vino muy bien que hace unos 15 años se empezó a desarrollar una tecnología que se llama la edición génica, que a diferencia de los transgénicos, que uno metía ahí la información genética no se sabe muy bien dónde, es un sistema que lo que hace es que puede editar el ADN, que estos son una especie de tijeras moleculares que yo puedo guiarlas para que corten en determinado lugar del genoma, ¿tá? Y a partir de ese corte que se hace en el ADN pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que como corto el ADN, la célula a la que le corté el ADN, las dos células de ADN, necesita rápidamente reparar eso, porque si no se vuelve inviable la vida de esa célula. Y cuando repara, comete ciertos errores, por lo que genera mutaciones, ¿tá? ¿Sí? Errores es que en el ADN son una secuencia de nucleótidos, entonces cuando lo cortás, cuando vuelve a pegar, se saltea un nucleótido o inserta un nucleótido. Esas son mutaciones, que cambia una o dos letritas que estaban ahí por otra, ¿tá? O también puedo cortar y meter un ADN foráneo, y que cuando se corta el ADN, ese ADN foráneo sirva de molde para rellenar ese hueco que se generó, y puedo hacer un transgénico
por edición genómica o puedo cambiarle alguna parte de la secuencia del gen. Esto es la edición génica. Tiene algunas particularidades que es mucho menos trabajosa que la transgénesis, por tanto no es tan cara de desarrollar, ¿sí? Y es mucho más, ¿cómo decirte?, versátil, en el sentido de que la transgénesis tenía muchas limitaciones de qué cosas se podían transformar y cómo. Con la edición génica puedo intervenir con más plasticidad, digamos, los genomas. Esto no quita que siga siendo complejo cómo funcionan los genomas y que porque yo vaya y edite un gen voy a obtener una planta que produzca más, que sea más linda, más nutritiva. Tampoco es así. Lo que están diciendo, bueno, la transgénesis era una tecnología un poco rústica, ahora esta sí es una tecnología muy precisa y bueno, y vamos a lograr unos éxitos impresionantes como prometían con la anterior tecnología. La lógica que hay atrás es la misma, que ahora Silvia puede contar un poco más. Los mismos protagonistas, las mismas empresas que son dueñas de la patente, porque ¿qué se dice ahora? Bueno, la edición génica es mucho más democrática que la transgénesis, porque como es más barata, se hace en casi cualquier universidad. En Latinoamérica hay un montón de gente en las universidades trabajando con edición génica, pero cuando vos quieras sacar un producto al mercado, un vegetal al mercado, hay patentes. Los que desarrollaron esta tecnología vendieron las patentes a algunas empresas que son dueñas de las patentes del uso de esa tecnología en vegetales. Entonces, cuando vos quieras liberar un vegetal editado genéticamente, vas a tener, corregime Silvia si no es así, vas a tener que negociar con la empresa que es dueña de la patente del uso de esa tecnología en vegetales. ¿Sí? De vuelta, la lógica es la misma. Y después podemos hablar un poco más, capaz que me callo, de otras lógicas que están detrás de esto, que tiene que ver con nuestra visión de cómo funciona la vida y de cómo funciona la biología y del determinismo genético, como que todo está en la secuencia del ADN, y no está todo en la secuencia del ADN. Es un reduccionismo serio y por tanto la forma en que se lo analiza es muy estrecha, muy limitada y bueno, después tiene consecuencias, como ya vimos con casi 30 años de cultivos transgénicos, bastante deplorables. Gracias por contarlo tan claramente. No, fue muy clarificador y también un poco abrumador, me da susto, ¿no? Porque justo a mí me encanta como la neurociencia y la genética, y de lo que había escuchado es que no puedes decidir, o sea, un solo gen, un solo pedacito de un ADN, no hace una sola cosa, no tiene una sola función. La naturaleza es así, es multifuncional. Un pedacito de una cosa sirve para muchas cosas porque ha evolucionado por mucho tiempo para ser lo más óptimo posible. Entonces no tenemos ni idea de lo que estamos cortando. O sea, algo nos podemos imaginar, pero realmente no tenemos idea. Y como decíamos, ¿para qué, no? Silvi, me gustaría que profundicemos un poco en esos impactos, digamos. Yo quería aportarme como abogada del diablo, pero creo que no puedo, porque todos que me mandaron y que seguramente van a estar también en las notas del episodio, veía cómo se rompía esta falacia de que realmente es más productivo, ¿no? Eso he escuchado a algunos amigos y familiares, como decíamos, bueno, ¿cómo compites si es que te están prometiendo unas 10,000 quintales, hectárea año, frente a un cultivo agroecológico que puede producir 100? ¿No? ¿Cómo compites en el mercado? Pero se ve en varios estudios, y esto corroboro con las experiencias de algunos guardianes de la red que han comparado cómo era el cultivo solamente con semillas híbridas y agrotóxicos, y cuál es el rendimiento después de varios años, y la calidad del suelo y los nutrientes y finalmente los rendimientos económicos, y no tiene nada que ver. Uno de estos estudios que me compartiste, Silvia, decía que qué locura, o sea, la diferencia es abrumadora. Es abrumadora, incluso en el nivel de rendimiento para el agricultor económico. Entonces es evidente que el único beneficio va para las megacorporaciones, ¿no? Y para sacar como esa tajada, ¿no?, en la agricultura. ¿Nos quieres contar qué otras implicaciones tienen estas tecnologías? Bueno, como tú dijiste, claro, por supuesto, una es la ganancia económica. En realidad, esa ganancia depende de su control del mercado, por un lado, de su control de las patentes
y de su control de la tecnología. Entonces hicieron transgénicos justamente porque las principales, o sea, las empresas que controlan todos los transgénicos y un poco lo que antes describía Pablo, pues son empresas que han estado en el tema de los agroquímicos y de los agrotóxicos en la fabricación de veneno, digamos, por más de 100 años, 150 algunas, como Bayer, Monsanto, o sea. Entonces las que están actualmente, que son las que dominan los transgénicos, que son Bayer, que ahora es dueña de Monsanto, Corteva, que es una función de otras anteriores que se llamaban DuPont y Dow, BASF, que es una alemana, también fabricante de químicos, y Syngenta, que en realidad Syngenta es la fusión de Ciba-Geigy y Sandoz, para los que se recuerdan, pero también, o sea, nombro estos actualmente es propiedad de China, o sea, China compró Syngenta, pero sigue usando el nombre. Pero todas tienen este pasado que su principal negocio era el agrotóxico, o sea, su principal negocio era vender veneno, vamos a decir así, el que fuera. Porque eran fabricantes de agroquímicos o de medicamentos. Pero, por ejemplo, Bayer creó la heroína, la creó en 1870 y algo, y la creó, digamos, como parte de una medicina, pero después de que se dio cuenta que además era adictiva, le pareció muy útil. O sea, esto es algo que la gente en general no conoce. Y lo que hicieron pero es histórico, digamos, lo que hicieron con las semillas transgénicas es hacer una semilla que fuera dependiente de su veneno. Entonces, un poco lo que contaba Pablo, en el momento que se le está venciendo la patente del glifosato, inventan una semilla que para que tenga el rendimiento que ellos proponen le tienen que echar agrotóxico. La verdad es que de los 30 años de transgénicos que han pasado, ninguna de las promesas que ellos hicieron se han cumplido, ninguna. Ni mayor rendimiento, han tenido menor rendimiento en promedio, han usado cada vez más agrotóxicos, han tenido que introducir nuevos agrotóxicos porque hay malezas resistentes, por ejemplo, al glifosato hay más de 45 diferentes plantas invasoras que están en el campo que ellos consideran malezas y que esas malezas se han hecho resistentes al glifosato de tanto echarle, como cuando uno se hace resistente a los antibióticos de tanto tomar. Bueno, aquí lo mismo pasa, ¿no? Entonces ellos escapan, digamos, tratan de escapar de las supermalezas, así se llaman, que no cada vez más agrotóxicos, y de este tipo sobre todo de lo que tratan de escapar con la edición génica, que es la nueva forma de llamar a los cultivos modificados genéticamente, es de la mala propaganda, digamos, de la mala idea que hay de los transgénicos en todo el mundo. Porque si hay una cosa en la que todos nosotros como movimientos de todo tipo, o sea, movimientos campesinos, indígenas, pero también ambientalistas y de consumidores y todo, hemos ganado la guerra narrativa de los transgénicos. No hay nadie en el mundo, bueno, no sé si no hay nadie, pero vamos a decir, la gran mayoría de la gente en cualquier parte del mundo, si uno le pregunta, ¿usted prefiere comer transgénicos o comer sin transgénicos? Y la gente te dice, sin transgénicos. Incluso eso se lo preguntaron a un directivo de Monsanto en Inglaterra y el hombre dijo, no, obvio, yo prefiero sin transgénicos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Es que hay él porque lo sabía, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, aunque no lo sepa, sabe que hay algo ahí que no está bien. Y eso lo cuento para quienes nos están, ahora esto que estamos compartiendo y quienes nos están escuchando, porque con el uso de semillas híbridas de alto rendimiento y el uso de agrotóxicos y el uso de agroquímicos, fue al revés. Nos ganaron la narrativa, dijeron, necesitan todo esto para que produzcan mucho. Y en realidad no era verdad. O sea, ¿qué es verdad? Que si uno en un campo plano, así sin nada, tierra y no hay nada, ni una hierba, ni nada, y planta algo, bueno, de pronto puedes llegar con una semilla híbrida que no puede reproducir porque a la segunda tiene que volver a comprarla, o sea, no la puede volver a plantar. Entonces, a lo mejor produce esos 10.000 kilos por hectárea que dijo Pablo, ¿no? En cambio, que en una agricultura, digamos, campesina o con semillas de diferentes tipos, pero que no sean, digamos así, de estas de alto rendimiento, pero que las puedan volver a plantar y todo, no solamente se plantan las semillas, sino que en el mismo campo crecen muchísimas otras cosas. O sea, hay muchos estudios
que cuando uno mide, digamos, la productividad, no se fijan en un cultivo, sino que la productividad, por ejemplo, de una milpa campesina, como sería en México, son tantos diferentes cultivos y todas las plantas que crecen alrededor. En México hay un nombre para todas las plantas que crecen alrededor, que es quelites, y son comestibles, y además son ricas y tienen diferentes sabores. Pero bueno, esas son las plantas que son malezas en otros lugares. Y entonces cuando uno empieza a considerar todo eso, más los animales que pueden vivir ahí, que van de todo tipo de animales, en México se consumen muchos insectos, por ejemplo, como en la comida tradicional, ¿no? Entonces cuando uno cuenta todo eso, la productividad de la milpa campesina o agroecológica es enormemente más grande que la de un campo fijo. Y eso sin hablar del valor nutricional, ¿verdad? Porque el valor nutricional de un monocultivo es mucho menor que el de los que pueden crecer en un suelo cuyos nutrientes entran de otra manera a las diferentes plantas. Entonces, el valor nutricional también es distinto de los monocultivos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es de que tú me decías ¿qué otros impactos? Bueno, lo primero, la buena noticia para todos nosotros es que ganamos la narrativa de los transgénicos, pero como ganamos, aunque luego nos los imponen, ¿verdad? Los siembran por otras razones, etcétera, por cosas que podríamos hablar, pero bueno, sí se siembran transgénicos en muy pocos países del mundo, apenas en 30 países del mundo, y el 98% de los transgénicos están en 10 países, nada más. O sea que en realidad la mayor parte del mundo no siembra transgénicos por todo esto que hablábamos. La semilla es más cara, no rinden más, usan más agrotóxicos. Entonces, las mismas empresas de alguna manera empiezan a elaborar con el descubrimiento de esta nueva biotecnología que les permite hacer otro tipo de modificación y dicen, entonces no es transgénico, entonces ya pueden olvidar todo eso, ya no estamos hablando de transgénicos. Y eso es lo que quieren hacer ahora, que pensemos que no son transgénicos. Y cuidado, con la edición génica pueden ser transgénicos porque a veces se usa esta nueva biotecnología para poner genes de otras especies. Es una de las formas. Entonces sí son transgénicos. Pero además siempre son producto de ingeniería genética y modifican el genoma. Y como tú estabas diciendo, Daniela, si hay con algo que se dieron cuenta que un solo nucleótido es una de las bases del ADN, o sea, eso que la gente conoce como CGTA, o sea, que las letritas así, cada una de esas puntitas, y si modificas una sola, que es lo que hace la edición génica, a veces hace eso, se producen una cantidad de cambios en otro lado, porque las interacciones entre eso, de los genes dentro del organismo dentro del medio ambiente, o incluso de eso mismo, pero cuando está fuera, en consumo o lo que fuera, son en gran parte desconocidas. Entonces, como tú lo explicabas. Entonces, esto es otro de los impactos. Ahora, yo creo que el mayor impacto, y eso lo estábamos hablando en este seminario en el que estamos participando ahora en Quito, junto con Acción Ecológica y la Alianza por la Biodiversidad, el mayor impacto posiblemente es que las empresas quieren volver a recuperar el uso, por ejemplo, del glifosato, para el cual, como las plantas se han hecho resistentes, las malezas, digamos las supermalezas, quieren, introduciendo edición génica en las malezas, no en los cultivos, hacer que vuelvan a ser susceptibles al glifosato, que se vuelvan a morir por glifosato. Entonces, es una de las transformaciones que están haciendo con edición génica. Lo mismo, digamos, esta misma mentalidad así de esto, es que están con edición génica, están con esta nueva biotecnología, también, por ejemplo, están otorgando algo así como resistencia a otros agroquímicos que antes no había, entonces que no se podían usar porque, bueno, por los efectos que tenían o por otras razones. Entonces también están abriendo el espectro. Entonces, cuidado, nosotros estamos ahora con la edición génica ante más uso de agrotóxicos, no menos. Pero quizás uno de los peores impactos que tiene realmente es que las empresas lograron que, al decir que no eran transgénicos, convencer a reguladores de varios países de que dijeran, si no es transgénico, porque no quedó material genético de otra especie, entonces se puede tratar como una planta convencional. ¿Eso qué significa? Que el arroz, por ejemplo, esto que en Ecuador
se autorizó que se hiciera arroz con edición génica tolerante a un agrotóxico, o sea que es la misma semilla tolerante a un agrotóxico, y al decir que no era transgénico se dice, bueno, es como un híbrido, una planta convencional y no hay que informar nada. Entonces es peor que los transgénicos en el sentido de que ni los que la van a plantar ni los que lo vamos a consumir vamos a saber que está ahí, salvo que nos solidaricemos y empezamos a ver cómo vamos a hacer para poder registrar todo eso, digamos, y entenderlo. Entonces, cuando tú me preguntabas, digamos, un poco, hay otros impactos, pero yo creo que quizás estos son algunos de los principales y a lo mejor después seguimos hablando de otros aspectos. Ay, es abrumador, porque se ve todos los frentes, ¿no?, en los que puede impactar. Y yo tengo una pregunta. En algún momento nos dijeron que los transgénicos no podían saltar de generación en generación. O sea que la semilla de una planta transgénica no iba a brotar. ¿Es verdad o no? Puede brotar y puede pasar de generación en generación. Esa es mi pregunta. Pablo, ¿tú nos podrías responder, tanto con los transgénicos como la edición génica, estas mutaciones pasan de generación en generación? Si no, no sería negocio. A ver, obvio que sí. Cuando vos tenés una planta transgénica, vos compraste una soja transgénica para plantarla, vos vas a cosechar esa soja. Los granos de esa soja siguen siendo transgénicos. Eso se perpetúa de generación en generación, sí. El tema es cómo van a interaccionar después esos transgenes con especies que puedan estar emparentadas y se puedan cruzar, o con plantas de la misma especie que no son transgénicas. El caso más relevante ha sido el maíz. Por la biología reproductiva del maíz, por eso es que yo digo que es la mascota vegetal. Como es tan fácil dirigir los cruzamientos en el maíz porque tiene la panoja con los gametos masculinos arriba y como le dicen acá al choclo, la mazorca, ¿sí?, de donde salen las barbas de choclo, que son las prolongaciones de los ovarios. Uno puede hacer, es muy fácil que interpolinice una planta, reciba polen de otra planta, ¿sí?, y por tanto los granitos que salgan de ahí sean hijos de esa mamá planta, pero el papá planta puede ser de otro cultivo vecino. Está llevado que en el maíz, muchos maíces nativos, criollos, mantenidos por las comunidades, hoy tengan transgenes. Nosotros en Uruguay, que venimos haciendo el seguimiento a los maíces de la red de semillas nativas y criollas allá de Uruguay, 25% de las muestras tienen transgenes. Después hicimos una colecta con Facultad de Agronomía de ciertas razas de maíz, 25% de esos maíces que no son transgénicos tienen transgenes. Entonces sí, a ver, no sé bien a qué te referías tú, pero cuando vos transformás un organismo, ya sea por transgénesis o por edición genómica, lo que vos querés es que esa transformación que hiciste se mantenga muchas generaciones. Que uno de los problemas que tienen algunos productos de la edición genómica es que a veces ciertos tipos de transformaciones que hacen finalmente se silencian porque, ¿cómo decirte?, a los organismos no les gusta mucho que anden toqueteando y son bastante resistentes a eso. Por eso es que no hay esto que hablaba hoy de la plasticidad, ¿no? No hay tantas especies en que hayan podido hacer algunas variedades transgénicas, y con la edición génica va a pasar más o menos lo mismo. En algunas cosas va a funcionar, en otras no. Yo conozco varios grupos de investigación que hace tiempo que están trabajando en tomate o que están trabajando en soja buscando ciertos resultados que les cuesta mucho obtener. Por eso mismo que decías vos, estamos con una... A ver, como que en ciencia uno necesariamente tenés que ser un poco reduccionista para poder entender cómo funcionan los procesos, pero no tenés que engañarte de que ese reduccionismo es el todo, ¿no? Es una aproximación reduccionista de las cosas. En biología, y sobre todo en el flujo de la información genética, los niveles de complejidad son enormes. Entonces, como decía vos, tener la pretensión de que porque yo le voy a modificar una o dos bases a determinado genoma voy a obtener un resultado espectacular es bastante arrogante, digamos, en cierto sentido. Entonces, bueno, es verdad que se propaga de generación en generación, e incluso hay una variante de la edición génica que se llama los promotores genéticos, que justamente lo que busca, en este caso son transgénicos porque buscan propagar un cierto gen en toda una población.
Te explico más. Ponele que yo quiero que toda la población de aquí en más tenga los ojos celestes, ¿sí? Nosotros tenemos, suponiendo, simplificando, que el color de ojo estuviera determinado por un único gen, cosa que no es verdad, pero hagamos esa suposición para poder entenderlo. Yo tengo una copia que me vino de mi mamá y otra copia que me vino de mi papá, y por eso tengo el color de ojo que tengo. Lo mismo contigo. Y en la población de esta universidad, de todos los que andan acá en la vuelta, hay varias variantes alélicas de ese gen, ¿sí? Vos tenés 2, yo tengo 2, y el otro tiene 2 y otro tiene otro. Capaz que en algunas coincidimos que por edición génica lo que están tratando de hacer con estos los promotores genéticos es que una variante alélica editada haga que la otra se elimine y sea sustituida por esa variante genética editada, ¿tá? Entonces, si yo soy un editado de ojos celestes y tengo hijos contigo, todos nuestros hijos van a ser de ojos celestes, ¿sí? Porque mi variante alélica, editada genómicamente, va a eliminar lo que vos le aportaste y va a ser sustituida por la mía. Esto lo están usando mucho para técnicas de extinción de especies. Mosquitos, bichos que molestan. Mosquitos, en Uruguay la mosca labichera, son lo que propagan son genes de esterilidad femenina, básicamente, que es cuando liberan machos editados, que cuando se cruzan con una hembra, esa hembra va a poner el huevo, pero la pupa no va a prosperar. O sea, no va a salir de ese huevo que pone ese insecto un adulto. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esa es la idea, más o menos. Y la idea es que esos genes se vayan propagando en la población de manera de poder controlar las poblaciones de cosas que no queremos. Entonces, hay toda una discusión. ¿Quién decide qué especie vamos a extinguir? E incluso hay todo un discurso. Lo mostraba hoy en una presentación que hice. Hay un libro que fue escrito por una de las desarrolladoras de esta tecnología y un periodista que escribe bien, que habla del impensado poder transformador de la evolución que tiene la edición génica. Hay otros que hablan de que la edición génica va a cambiar la historia de la humanidad y de la evolución. Lirio, unas cosas impresionantes. Pero bueno, sí, te redoblo la apuesta. No solo que se propaga de generación en generación, sino que hay ciertas variantes de esta tecnología que lo que intentan es que no haya más variabilidad genética, ¿no? Que para determinada característica, esa característica haga que a medida que se va cruzando con otros individuos, toda la descendencia tenga solo ese gen que se edita. No puedo creer que esté pasando. Es como, me parece abrumador el egolatrismo que tenemos los humanos, ¿no? De creer que podemos poner piezas como si entendiéramos la complejidad. No tengo ahora ejemplos concretos de qué es lo que pasa cuando una especie se extingue, pero puede pasar, de lo que entiendo, es muy grave. No, es muy grave porque está conectada con muchas otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso esto que les llaman especies que podrían, digamos que las empresas ven como especies dañinas, como pueden ser los mosquitos, por ejemplo, es uno de los ejemplos que ponen, y entonces, claro, a todos nos molestan los mosquitos, o los mosquitos transmiten enfermedades y todo, y lo que pasa es que nos orillan, así nos empujan a no pensar realmente en la totalidad, porque, por ejemplo, si hay una sobreabundancia de mosquitos, es por algo, o sea, es porque hay una destrucción de ecosistemas o por otras cosas, digamos, si no están como controlados, porque los mosquitos son alimentos de los pájaros, de los murciélagos a su vez son polinizadores. Recuerdo una anécdota de una comunidad en México que mientras que Bill Gates, que es uno de los que promueve este tipo de tecnología con mosquitos, él estaba promoviendo eso y entonces había que exterminar los mosquitos. Parecía que los mosquitos eran realmente algo malo para toda la humanidad y los transmisores de enfermedades y todo. Entonces voy a una comunidad en México, en la zona de la Riviera Maya, en donde tienen, son cenotes que son una especie de lagos, en fin, pero entonces son muy hermosos y entonces para entrar ahí era una zona que estaba, digamos, como turismo, pero regentado por la comunidad. Y entonces cuando entrabas había un cartel enorme que decía, por favor, no mate ningún mosquito, porque los necesitamos para alimentar a los murciélagos. Y era en el mismo momento que estaban discutiendo ahí en la Riviera Maya, en el Convenio de Diversidad Biológica, cómo exterminar todos los mosquitos. O sea, no ellos, sino Bill Gates y toda esta propuesta estos se llaman impulsores genéticos, que es una de las tecnologías de edición génica, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que todas estas tecnologías también tienen que ver eso. Ahora,
como ya lo has dicho un par de veces, quiero decir, Daniela, que sí es verdad, es abrumador en el sentido de decir, bueno, estos horizontes en donde la tecnología parece que va a dominar todo, hay muchos otros aspectos, no solo el de la biología, en donde eso sucede. Yo no creo que sea la humanidad, aunque ciertamente hay humanos que tienen esa capacidad de pensar tan perversamente. Yo creo que sí, o sea, que la humanidad tiene esa capacidad, pero también toda la otra. La mayoría estamos en la otra, digamos así, que es que entendemos los controles, digamos así, de la naturaleza casi intuitivamente y las comunidades más claramente, en fin, por un lado eso, ¿no? Pero lo que te quería decir que es un poco porque creo que sí, cuando empezamos a hablar de estos temas se siente como muy abrumador. Bueno, la buena noticia por un lado, pero no hay que conformarse, es lo que dijo Pablo hace un rato y dijo, bueno, es que ni siquiera las semillas transgénicas toleran ese tipo de cambio que no ha seguido la coevolución de las especies. O sea, todo lo que era la creación de semillas sigue una coevolución. O sea, sí, hay campesinos o incluso fitomejoradores en la facultad, en las facultades o digamos en los que hacen mejoramiento, incluso híbridos, por ejemplo. Los híbridos es un buen caso, se puede desarrollar un determinado rasgo, que es que crezcan mucho, pero la siguiente se hace estéril, ¿no? Eso pasa con los híbridos. Uno siembra un híbrido y a la siguiente la semilla no da lo mismo. Entonces, ese es un ejemplo. Pero en el ejemplo, por ejemplo, de estas otras cosas, también pasa de que hay, digamos, la propia naturaleza trata como de contener algo que no quiero dar la imagen como que está pensando la naturaleza, no es eso, pero hay una serie de equilibrios dinámicos en donde por un lado hay ese control. En realidad lo que creo que sí tenemos que entender es que estamos en un momento en donde hay una enorme burbuja propagandística de hacernos creer de que están manipulando todo y que además no hay nada que hacer y que no lo vamos a saber porque cambiaron las leyes y que además todo eso va a funcionar. Y ninguno de esos acertos es real. O sea, sí están manipulando muchas cosas en laboratorio, sí están con una especie de arrogancia extrema a los que están trabajando en edición génica y creen que porque les dieron una maquinita que la compran hecha, que es la tecnología que usan, que ni siquiera es una tecnología inventada, es una tecnología que era natural de las bacterias, ¿no? O sea, es su propio recurso de las bacterias, pero que la adaptaron para hacerla sintética y meterla en una planta. Entonces lo único que hicieron fue adaptar algo que ya estaba. Y sí, hay una enorme arrogancia y piensan que con eso pueden modificar todo y darle no sé cuántas propiedades. Ya estuvimos ahí, pasó con los transgénicos, decían lo mismo, no cumplieron nada. Con esto tampoco. Entonces, no quiero decir que nos tenemos que conformar y que todo se va a arreglar. No. Estamos hablando aquí porque es muy importante que sepamos que esto está sucediendo. Por ejemplo, que en Ecuador, donde claramente la Constitución prohíbe los organismos modificados genéticamente, se inventaron un decreto aparte en donde esto no era transgénico, entonces no entra, pero sí está modificado, sí es un organismo modificado. Entonces hay un gran empuje provocado por la arrogancia, provocado porque la técnica es relativamente barata, provocado porque hay muchos científicos que están haciendo pequeñas empresas para hacer algún tipo de modificación que creen que la van a vender, pero al mismo tiempo estamos a tiempo de denunciarlo, de organizarlo, de no permitirlo, ¿no? Y sobre todo estamos a tiempo de no creer que todas esas promesas que hacen de lo que va a suceder, van a suceder, ¿no? Esta misma tecnología que hablábamos de los mosquitos es la que quieren usar para devolver la susceptibilidad al glifosato, ¿no? Que es como meter, digamos, plantas que el glifosato las mate y tratar de cuando se cruzan con las otras predomine ese gen, digamos, lo que él decía de los ojos celestes. Bueno, es este tipo de tecnología. Es terrible porque está contra las leyes de la naturaleza y las leyes de la herencia. El hecho de que las plantas, los animales, los seres humanos, los insectos tengamos genes de un progenitor, digamos, y otro diferente, un macho, una hembra, un hombre, una mujer, etc., es una ventaja evolutiva que llevó no sé cuánto, miles o millones de años
para concluir en eso. Y es justamente para que mantener la variabilidad genética. Entonces, todo este esfuerzo tecnológico es para hacer lo contrario. Entonces, piensan que van a poder, contra millones de años de evolución, en algo que resultó mejor para las especies. Entonces, están diciendo, no, pero eso lo vamos a cambiar y con esta tecnología. Claro, es de una enorme arrogancia, como tú decías, y posiblemente no funcione. La mala noticia es que puede funcionar en una o en 2 generaciones o en 3 y eso va a tener impactos, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos dejar que esto continúe, digamos, ¿no? Sí. Había leído también en otro de tus documentos que, por ejemplo, en cerdos que habían sido intervenidos con edición génica, después de unas generaciones aparecían con una vértebra más, por ejemplo. En la primera generación, ni siquiera en varias. No es después de muchas generaciones. Y nadie sabe por qué pasó. No, eso ha pasado con conejos, con cerdos, con una vaca en Argentina. O sea, lo que pasa es que esto que hablábamos antes, o sea, con los transgénicos, lo que hacían era introducir genes de otra especie y eso nosotros, la mayor parte de la gente intuitivamente piensa hay algo raro, que un tomate y un pescado se crucen, o sea, eso no va a suceder. Ahora lo que estamos aprendiendo es que esa coevolución, digamos, eso que generalmente tiene atrás una coevolución de especies, no es solo la evolución de la especie, es la coevolución con todo lo que hay alrededor, digamos así. No se puede tocar así, sacar un pedacito, vamos a sacar un bloquecito y que no va a pasar nada. Uh-huh. Y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando les llaman edición, es como ellos al principio decían, es como tener un texto y lo único que vamos a hacer es sacar una palabrita. Ahora vamos a poner un ejemplo, que el texto sean los 10 mandamientos y lo único que vamos a hacer es sacar no. Es una pequeñísima modificación. Entonces, lo que ellos no se dan cuenta, o sea, lo saben, pero tratan de decir como que no pasa nada, es que no es así. O sea, una coma en un texto o cualquier palabra cambia el sentido del texto y lo mismo está pasando en los genomas. Entonces, eso se vio con animales, sobre todo, en donde por eso también se han como detenido en la edición génica de animales, porque realmente hay muchas cosas fuera de control. Entonces hacen cerdos que quieren que tengan más carne, por ejemplo, o que tengan más músculo, o que tengan menos grasa, o conejos, lo mismo, y les salen otras cosas, como por ejemplo que tenían vértebras de más y no entienden por qué lo hacen, por qué pasó eso, ¿no? Hay ejemplos, vamos a decir, peores, pero no es con esta técnica de CRISPR, que es la que estamos hablando ahora, que es con la terapia génica en humanos. O sea, la terapia génica en humanos, que era en realidad parte de lo mismo, que es cambiar el contenido genético para ciertas enfermedades. Uh-huh. Eso se detuvo hace 20 años porque las personas que fueron experimentadas con su voluntad, pues, pero de hecho eran jóvenes, para ciertas enfermedades genéticas, murieron. Entonces se interrumpió el uso de la terapia genética en humanos hace 20 años, porque murió un joven, después murió otro y después ahí pararon. Entonces, ahora, esto es otra técnica, digamos, pero era esta misma mentalidad de podemos modificar un gen y con eso va a estar bien, ¿verdad? Y no es así. O sea, no es verdad. Y estamos ante un problema, en ese sentido es un problema grave, que también señalaba un poco antes Pablo. ¿Quién decide eso? ¿Qué genes hay que eliminar? ¿Qué especies hay que eliminar? Porque para Monsanto es todo menos el cultivo que ellos tienen. Y para alguien que trabaja, un campesino en agroecología, no hay que eliminar nada, porque todo sirve. ¿Tenemos como algunos estudios sobre qué impactos podrían tener en nuestra salud? Tanto los transgénicos como la edición génica. No se puede hacer como una cosa general. Hay que ver caso a caso para qué se creó, y muchas veces el problema para la salud no viene por la modificación que se hizo en sí, sino por la aplicación de la tecnología después. Con respecto a esto de cómo pueden afectar la salud, hay que verlo caso a caso. En realidad no es tanto la transformación genética en sí, que vos te vas a alimentar de algo que está genéticamente modificado, sino esa transformación para qué se hizo y entonces en qué contexto va a crecer ese organismo genéticamente modificado. Caso más claro, los cultivos tolerantes a herbicidas.
sea por transgénesis o sean editados, van a tener más residuos de herbicida, porque si vos los creaste para que sean resistentes a una molécula que es tóxica, los residuos que va a haber en el ambiente, en el agua y en el propio alimento van a ser pero grullo, ¿sí? Entonces muchas veces los efectos de la salud están más asociados con eso. Y después unas cosas que yo quería señalar son las siguientes. Uno de los motores que impulsan este tipo de propuestas es como la contradicción que tiene el sistema capitalista de que necesita crecer en una biosfera que es limitada. Viste que para el capitalismo no hay equilibrio económico. Crecimiento cero no es equilibrio, ¿no? Si un país dice no va a crecer económicamente, pánico, ¿no? Tiene que tener un crecimiento del PBI del 4, del 5 para arriba, si no estamos mal. ¿Cómo haces para que crezca la economía continuamente en una biosfera que, bueno, se van inventando artefactos, para eso está todo el negocio financiero, no sé qué, pero todo el campo de la naturaleza y de hacer de los procesos naturales una mercancía es un gran campo de crecimiento para el capital. Entonces las lógicas que hay detrás de todas estas propuestas están permeadas de eso, ¿sí? Entonces creo que las organizaciones lo que tenemos que cuestionar es quién necesitan estas propuestas, para qué son estas propuestas, qué solución nos ven. Ellos te van a hacer una propaganda de que te van a solucionar la vida, ¿sí? Porque te la van a facilitar. Para el gran productor capitalista, el transgénico tolerante al herbicida le aportó una solución, que es simplificar el manejo. Yo voy, le echo veneno y chao, y no me complico más con las malezas. Entonces lo que se ha ido es una simplificación del manejo del agroecosistema en base a el uso de compuestos tóxicos. Casi todas las propuestas que hay también en edición genómica son de alguna manera de ahorrar tiempo y de generar cosas que por algo la naturaleza todavía no las resolvió. Pero no van a solucionar grandes cosas. Y hay como una fantasía, una fantasía no, es como algo premeditado, y la gente que trabaja en biología molecular está media fascinada y media atrevida, de que todo lo vamos a arreglar con ingeniería química y con ingeniería genética, y no con ingeniería de manejo. Yo hace poco me invitaron para dar una charla a la nueva generación de agrónomos allá en Uruguay. Entonces yo para dársela para adelante le digo, se necesita más ingeniería agronómica y menos ingeniería genética. Lo que tenemos que hacer es manejar mejor los agroecosistemas, entenderlos, salir del paradigma del rendimiento potencial de los cultivos. Tenemos que vivir al paradigma del rendimiento potencial del agroecosistema, en todo caso, de ese agroecosistema en particular. Pero ¿a qué voy? Tenemos que, si estamos en la lógica del crecimiento del capital, ¿no? Porque muchos cuando te opones a esta tecnología te dicen, bueno, pero ustedes son unos neandertal que no quieren el crecimiento económico, no quieren el progreso. No, son propuestas que la necesidad que están atendiendo es generar más lucro y más capital para que la máquina esta siga funcionando, que es una máquina que está demostrado por lo que todas las crisis ambientales que tenemos, que hay que cambiar la lógica de cómo nos estamos relacionando con nuestro ambiente, cómo nos estamos relacionando con lo que consumimos, cómo nos estamos relacionando con los demás, pero es mucho, eso es muy abrumador. Entonces, vamos a tener soluciones tecnológicas, ahora vamos a tener inteligencia artificial, vamos a tener medios de entretenimiento que nos vamos a comunicar desde la cama con nuestros amigos sin necesidad de levantarnos. Estamos en esa lógica y estas propuestas están enmarcadas dentro de esa. Entonces, pero hay cosas que son peligrosas, hay cosas que con el tiempo van a fallar, que no van a funcionar, entonces va a quedar reducida algunas cosas, pero hay discursos que son peligrosos, que las organizaciones tienen que presionar a los estados para que no se sumen cada vez más a la lógica impuesta desde las corporaciones. El oscurantismo, la información, que sean los expertos los que digan qué información tiene que tener la gente y qué información no, porque la gente, ¿para qué quiere saber eso si no lo entiende y se va a asustar? ¿No? Entonces, ¿para qué te voy a decir los residuos de pesticidas que hay en lo que estás comiendo para que te alteres? No, mejor no te digo nada, te cuido tu salud mental, no te cuido el resto de tu salud. Hay como una cuestión y lo que está pasando ahora con la edición génica en particular, hoy tuvimos un taller que veíamos lo que pasa en los distintos países y en todos está pasando lo mismo. La reglamentación dice, si producto de la edición génica, el producto final no tiene un ADN foráneo a esa especie, entonces no es un organismo genéticamente modificado, dicen que lo es,
Por tanto, no hay que regularlo. Que no hay que regularlo es que ni siquiera tenés que declararlo. No, por lo menos que digan lo que hay y cómo identificarlo también. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un trabajo para hacer, y está esta fantasía también de que la diversidad que estamos perdiendo por tener una forma de vida cada vez más homogeneizante, una forma de producir cada vez más excluyente y más homogeneizada y homogeneizante también, ahora vamos a generar diversidad generando mutaciones con edición génica. Por eso hablan de la evolución antropocéntrica, tienen ese tupé. Entonces, cuando dicen, yo creo que un argumento que tenemos que empezar a manejar, dice, ¿por qué no hay que regularlo? ¿Por qué no hay que regularlo? Porque esa mutación que generamos por edición génica se podría haber generado naturalmente. Entonces es lo mismo, es una mutación nada más que nosotros nos apuramos y como la naturaleza demora mucho, lo hacemos nosotros y ya pusimos la mutación ahí. Pero una mutación, para fijarse, es en el contexto de la coevolución, como que nombraba Silvia. Todo el tiempo hay mutaciones que persisten y que se transmiten a las progenies. Y se fijan, no se fijan esas mutaciones, si de alguna manera causa algún tipo, no de ventaja ya al individuo, sino sinergias dentro del ambiente donde se va a desarrollar ese ser que tiene esa mutación. También hay que salir un poco de la lógica esta de que la evolución está fijada por la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? Que llevar el darwinismo al extremo, ¿no? Que ni Darwin decía estas cosas. Entonces, cuando vos generás una mutación por edición génica, lo que vas a generar es un producto comercial mutado que después lo vas a clonar, lo vas a producir en masa y lo vas a liberar al ambiente en masa, y el ambiente va a recibir un montón de mutantes. Entonces, los procesos de interacción de esos organismos mutados con el ambiente donde se han liberado no tiene nada que ver con una mutación natural. Entonces no te pueden decir que es lo mismo que una mutación natural. Si vos me decís, no, si le insertás o le borrás un nucleótido, es lo mismo que pasa con una mutación natural. Sí, mirando las letras, es lo mismo, pero el proceso de adaptación de esa mutación al ambiente donde se va a desarrollar ese organismo no tiene nada que ver. Entonces, ¿se entiende? Son como cosas que está bueno este seminario para esto también, que son cosas muy complejas de entender y que nosotros tendríamos que tratar los movimientos de sacar algunas consignas claras sin meternos en la lid de la técnica y empezar a tirarnos por arriba. No, porque capaz que si con esa edición entonces, aparte de acá cortó allá, capaz que aumenta la tasa de cáncer de hígado. No es por ahí. A mí me parece que no es por ahí. Porque es una batalla perdida además. Ya lo hicimos en un momento con los transgénicos, que yo participé en la comisión de articulación institucional, donde llevamos argumentos, ¿por qué no liberar esto? Lo otro, una perdedera de tiempo. Entonces yo creo que no va por pensar en cada uno de los organismos editados que se van a generar muchísimos en muy corto tiempo, ver qué transformación genética van a tener, entonces eso cómo podría afectar particularmente a esta cosa. No hay que ir por las lógicas que hay detrás, y yo creo que tenemos que construir un discurso, capaz que tenemos que leer un poco, escribir un poco más, de que no se puede decir que una mutación generada por edición génica es lo mismo que una mutación natural. Porque es una mutación que se generó por un procedimiento de ingeniería genética que tiene un propósito antropocéntrico y que va a interactuar con el ambiente de una manera completamente distinta a cómo interactúa una mutación natural. Claro, Pablo, con lo que te escucho se resume un poco a eso, ¿no? No nos sirve para nada. El común de los mortales no nos sirve de nada. Podemos hacer una producción ecológica fantástica que regenera el ambiente, que resuelve la crisis climática, que produce muchísimo más que los cultivos convencionales. ¿Para qué estamos probando estas cosas que no en ningún sentido nos benefician? Ni en nutrición, ni son súper inseguras para nuestros ecosistemas, como no tienen ni pies ni cabeza. Y gracias por mencionar esto de la lógica, ¿no? De sobrepasar un poco los argumentos y decir, a ver, ¿a quién responden estos intereses? Y yo quería preguntarles, pero un poco mencionar que aunque estemos discutiendo que a nadie le conviene y que muchos agricultores ya se han dado cuenta, lo que ha pasado aquí en Ecuador es que las alianzas de las empresas se hacen con los gobiernos directamente y se hacen alianzas económicas básicamente,
y los gobiernos son los que impulsan el paquete tecnológico, digamos, entre comillas, a los campesinos, contratan gente que dice esto es lo mejor que puede existir, es la última tecnología, usted va a producir mucho más, tenga gratis, normalmente al principio, las semillas, los agrotóxicos, haciendo que el suelo se degenere y que ya comience la dependencia, ¿no? Así es como funciona el mecanismo normalmente. No sé si existen otros mecanismos en otros países, pero entiendo que es más o menos parecido. Entonces, como para ir ya cerrando un poco el tema, que me encanta, es apasionante, cada vez tenemos más aristas que observar. Por un lado, acotar si es que hay otros mecanismos para estar atentos, pero también comenzar a evaluar propuestas y iniciativas que están funcionando, cómo podemos estar más atentos, qué podemos hacer para, ir por un sistema que sí nos funciona en la mayoría. Bueno, yo creo que, digamos acá, en este tipo de tecnología y por el ocultamiento que están haciendo de lo que se hace, vamos a tener que ser muy creativos en América Latina, incluso en compartir de qué manera podemos entender por el origen de dónde vienen cierto tipo de semillas y todo, que podrían ser semillas editadas genéticamente, ¿no? Y advertirnos y, bueno, general, digamos así como en ese sentido, todos estos medios de comunicación de radios comunitarias, en fin, también va a ser muy importante todas estas formas en que nos podamos comunicar. Vamos a tener que ser creativos en ver eso. En algunos lugares se ve más claramente, en otros menos, porque hay algunos gobiernos que igual hay una comisión que tiene que analizar y luego de que lo analiza dice, aunque es editado no es transgénico. Ahí tenemos una pista, pero en otros no, va a pasar y no lo van a informar o cada vez. Ahora, es verdad que estamos en una coyuntura difícil así a nivel del tipo de gobierno que hay en este momento en América Latina, porque están haciendo eso con todo, no solamente con semillas, ¿no? Entonces, sí, estamos en una coyuntura, digamos así, difícil. Pero, por un lado, en este tema podemos ayudarnos a difundir eso. Por otro lado, en México, por ejemplo, cuando encontramos la contaminación transgénica del maíz, que fue un realmente tremendo como golpe cultural y de todo tipo para los campesinos y las campesinas, y en un momento dijeron, tampoco nos podemos poner en la dependencia tecnológica de comprar kits de detección para ver si una planta es transgénica, porque eso también es un montón de dinero y es una dependencia de otra tecnología. Entonces dijeron, no. El primer punto es que solo vamos a intercambiar, y yo creo que lo tenemos que ampliar y decir intercambiar, consumir semillas de origen conocido, o sea, de que conocemos de dónde vienen, de quién las hacen, etcétera. Y es un poco ahora lo vamos a tener que reafirmar, ¿no? Y lo mismo, digamos, un poco como el trabajo que se ha venido haciendo, extenderlo, digamos, a otras cosas. Además, creo que sí necesitamos organizarnos en alertar sobre esto en el sentido de que hay una gran trampa de lenguaje. Esto que dice Pablo, ¿cómo que no son organismos modificados? Aunque no le pongan ningún otro gen, son organismos modificados genéticamente. Es ingeniería genética. Tenemos que tenerlo claro y, digamos, difundirlo también, ¿no? Es alguna de estas cosas que nos quedan pendientes. Finalmente, sigue siendo, digamos, igual que la mayoría de las semillas están en manos campesinas. Entonces, tenemos esos desafíos, pero también tenemos muchas posibilidades y redes que ya tenemos en donde que tenemos que afirmar, ¿no? Para cuidarnos todo, la salud, el medio ambiente y que no nos pasen estas semillas. Creo que los mecanismos son muy parecidos en toda América Latina, tal como tú dijiste. Posiblemente lleguen así por paquetes gratis de los gobiernos y cosas así, entonces vamos a tener que tener como sistemas de conocimiento y de alerta orgánicos, o sea, no centralizados, sino como de ir compartiendo las informaciones que tenemos, ¿no? Finalmente, creo que se van a reducir algunos cultivos que son los que más le interesan desde el punto de vista comercial, como el arroz, el trigo y además el maíz. Bueno, hoy, por ejemplo, me dijeron que también en México quieren hacer edición genómica de frijol. Eso sería muy grave.
Pero bueno, no van a, digamos, desde el punto de vista empresarial, no les va a resultar hacer muchísimas diferentes cosas. Y finalmente se van a concentrar en algunas, y eso también para nosotros es importante, como que nos podemos hacer seguimiento de eso en particular también, ¿no? Sí, yo una cosa que me quedó clara hoy, hicimos como una dinámica en el contexto del seminario, que distintas compañeras y compañeros iban presentando la situación de su país y los grupos iban pasando por mesa donde se presentaba la situación de los países. Entonces, claramente la estrategia que desarrollaron las empresas en los países fue la misma, porque el resultado es el mismo. Esta definición de la edición génica que dice que si no queda material genético foráneo a la especie, entonces no va a ser regulado. En todos los países lo mismo, no sé si hay alguna excepción, pero nosotros tenemos que hacer algo parecido. En el sentido de tener una estrategia frente a esto, de qué cosas vamos a reclamar. Vamos a reclamar transparencia, vamos a reclamar que se puedan identificar de alguna manera y alguna cosa más que podamos hacer en ese sentido. Que no lo hagan. Y por otro lado, claro, sí, hay gente que plantea la prohibición. Yo creo batalla perdida para mí, pero bueno. Eso es corta. Cada uno desarrollará alguna variante de estrategia. Yo creo que tenemos que tener un cuerpo de estrategia común, ¿sí? Que tiene que ver esto con transparentar, con saber y con generar un contradiscurso, aunque sean algunas cuestiones como esto que yo te estaba diciendo de la mutación natural y la mutación por edición génica, que no es lo mismo. Y nosotros seguir diciendo que son organismos genéticamente modificados. Si eso da lugar a poder activar mecanismos judiciales, porque hay leyes que dicen que no se pueden usar organismos genéticamente modificados si los están usando, bueno, en algunos casos habrá que plantear alguna estrategia así. Y por otro lado, contraponer a esas propuestas, las propuestas que ya tienen los movimientos que ya vienen desarrollando y de alguna manera valorizar eso para nosotros y para el resto. La diversidad genética, la biodiversidad en los cultivos y en los cultivos domesticados y en las razas animales domesticados está en el campesinado que vive en el campo. Está ahí. Y eso tiene un valor enorme. Que está siendo agredido, que está siendo castigado, bueno, eso es una cosa que tenemos que proteger. También hay como un tema de pertenencia. Casi todas las redes de semillas, no sé si vos estás vinculada a alguna, generan gran empatía. La gente se identifica mucho con eso y conecta mucho con el tema de la semilla, de su origen, de la diversidad. Se dan es como una conexión, porque la forma en que vivimos estamos como cada vez más desconectados de la energía, de la naturaleza que nos rodea. Y eso es un gran potencial y que lo tenemos que valorizar para nosotros y hacerlo valorizar para... Nosotros tenemos ahora en Uruguay tenemos un gran tema con las semillas criollas, porque en todos los países existen leyes que regulan el mercado de las semillas. Esas leyes están creadas desde una óptica de regulación de mercado. Entonces hay registro de semillas. En Uruguay, cuando se creó esa ley, y en muchos lugares, dejan por fuera las semillas nativas criollas de esa regulación. El tema que, con el pretexto de que hay gente que vende semillas criollas, vende comercialmente cosas que dice que son semillas nativas y criollas que no las son, dice, bueno, vamos a crear una categoría de semilla criolla comercial para poder regular esto. Y entramos como en ese contrasentido de mezclar agua con aceite, ¿no? Y nosotros hemos descubierto en Uruguay y en otros lugares que son centros de origen, capaz que tienen leyes más fuertes, que no tenemos una ley o un resguardo legal que proteja la semilla criolla de la apropiación por parte de otros y quedar por fuera de las regulaciones que están creadas para el mercado de la semilla. Pero aún así, si queremos que la agroecología prospere, necesitamos muchas semillas criollas y necesitamos poder intercambiarlas e incluso venderlas. Entonces ahí tenemos un problema, tenemos un tema que me parece que de a poco tenemos que irlo masticando, madurando, porque la vía campesina misma reclama el derecho a comercializar las semillas criollas. Uh-huh. Pero para eso tenemos que tener un sistema que no sea el de las grandes compañías y el sistema de registro de semillas de las grandes compañías. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos también que trabajar en eso, tenemos que tener otros resguardos y bueno, y que tenemos lo que no tienen las empresas, que es diversidad, gente afincada en el territorio y un montón de conocimientos, una diversidad de conocimientos
que supera con creces a los de la biología molecular. Digo. Gracias, Pablo. Me hiciste acuerdo a una iniciativa en Chile que ha ganado mucha batalla frente a la exportación, por ejemplo, de semillas. Se llama Semilla Austral, de una querida amiga. Ojalá la podamos tener pronto en el podcast. Hay quienes nos escuchan, avísennos si es que quisieran que la entrevistemos. Pero ella ha logrado proponer distintos sistemas de certificación de alguna manera que se adapten a la semilla criolla y tiene permisos para exportar, por ejemplo. Entonces hay ciertos casos exitosos que creo que nos podemos agarrar de eso para ir trabajando en estos nuevos sistemas, ¿no? Silvi, ¿tienes algo más que decir? ¿Algo que sientes que se haya escapado para cerrar esta entrevista? No, yo creo que ya dijimos muchas de las cosas que son difíciles y problemáticas y todo, pero creo que también, digamos, tú decías desde el principio un poco el propio, este propio programa de semillas es uno de esos instrumentos y es, pues, qué bueno que estamos aquí hablando de esto y que nos vamos a seguir encontrando de una manera u otra en este intercambio de semillas conocidas y las que vamos a seguir creando. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por su claridad, por las ganas de compartir tan generosamente lo que saben y sus trayectorias. Así que muchísimas gracias otra vez. Vamos a poner algunos de los enlaces en las notas del episodio si quieren saber un poco más. Quisieran compartirnos un poco sus organizaciones. Tú, Silvia, compartiste al principio dónde te podemos contactar, ¿cierto? A través del website, pero Pablo... Yo estoy en dos organizaciones, que una es Redes Amigos de la Tierra, que si lo googlean, ponen Redes Amigos de la Tierra Uruguay y van a encontrar el sitio, que tiene una radio que se llama Radio Mundo Real, que es rmr.fm, y ahí la van a encontrar también, que tiene muchos programas que tienen que ver con la situación campesina en Latinoamérica. Y bueno, y después te dejamos el mail, no sé. También creo, no sé si vos la nombraste, también tenemos una red Tecla, una red de evaluación de tecnología, que también tiene su página web, que no me acuerdo ahora cuál es. Redtecla.org. Redtecla.org, que es una iniciativa bastante novedosa, que estamos tratando de sostener, que es una red de evaluación social de tecnologías. Así que bueno, por ahí. Me dejan muy nutrida de manera agroecológica y ya espero que todas estas redes también se fortalezcan para toda Latinoamérica. Muchas gracias por escucharnos, a todos ustedes quienes están siguiendo Radio Semilla. Nos vemos en el próximo episodio.